¿Qué onda? Todos estamos aquí en un nuevo episodio de Zorrillos Opinantes Podcast. Estamos en el episodio 52 y mal no recuerdo. Estamos aquí con el siempre confiable Juan Pérez. Juan Pitos, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te va la vida? Y la gente lo escuchaba y el cantinero servía. ¿Qué onda, manito? Ya estoy calvo, güey. Ya me tiembla el ojo, ya me dio una embolia, me dio parálisis en la mitad de mi cara ya. Tanto estrés, Están las güey. clases en línea, güey. Güey, las clases en línea, la neta. Yo, mira, aquí mando mis respetos a todos los güeyes que trabajan, estudian y viven solos, güey. Esos Sí, güeyes güey. para mí son dioses. No sé cómo verga le hará, Somos güey. héroes, güey. Neta, güey, son héroes nacionales. El AMLO, ¿qué, güey? Ese güey que chinga su madre. Pues Vino nada, a estamos Chiapas y acá. los maestros lo bloquearon. Lo cancelaron. Estamos aquí en. Estamos bien, güey. Me encuentro bien. Agradecido de que de nuevo estoy estudiando. Gracias, AMLO, por esa oportunidad. Gracias, No te voy a Danae, perder. por no Gracias, quitarme. Danae. No, ya ni me contestó, güey. Le pregunté de qué Paco mis. O sea, le pregunté que sí qué podía hacer porque no me dejaba inscribirme. Y no me contestó, güey. Ya tuve que ir yo a la escuela y hablar ahí con los de control escolar y todo chido, güey. Excelente, güey. Esperemos pronto podamos regresar de nuevo a las clases presenciales. Ya muchos han regresado, justamente hoy, lunes 30 de agosto, que estamos grabando esto. Ustedes lo van a Pero ver generalmente secundarias, ¿no? Yo creo que la del estado 1 sí regresó, o sea, con medidas, pero a regresaron. ver, papi. Solo hay una secundaria del estado. ¿Qué es eso de 1 y 2? No, la original es escuela secundaria del Pero hay un estado. putero de secundaria del estado, güey. No, pero son piratas. A ver, mira, la 1 Son también, pero no como invasiones. que la infraestructura esté tan de la verga, tan chida ahorita, güey. O sea, No, desde el terremoto no quedó igual, güey. Ya no tenía güey, techo. ¿sabes qué? Sí me di cuenta que entre la secundaria del estado 1 y 2 hay un chingo de diferencia, güey. Pero hasta de la infraestructura, güey. Yo recuerdo que en la del estado 2 de repente veías un chingo de láminas ahí en su. Veías un cerdo ahí en la cancha. Porque era así como taller de agronomía, güey. Y veía al vato gordo ahí vestido de chancho, güey. El Y amigo decía, no, mira, agropecuario. van a quitarle la lechita a esa cochita. Y, no, profe, no. No, pues mira, la neta no es como que la secundaria del No tan estado chida, uno ajá, sí, no está, honestamente yo estuve ahí, por mamar, pero estuve ahí, la neta güey. no estaba Ustedes tan si los de chida. la prueba me la pelan, güey. ¿No tuve en una toda malandra? ¿La pruebo? O ¿Tú ves en yo. la Prevo? No, No, tú. yo no. Yo iba en una privada. No es cierto. No es cierto. Tú ves en la Gómez Farías, ¿no, güey? Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, por Ajá, favor. sí. Ahí creo que iba también un compañero de trabajo y me decía que se moteaban en la tarde. En la Pues tarde. mira, en la secundaria sí te creo que en la tarde eran puros cricosos. En la universidad no. Nah, pero bueno. Lo digo Cambiando porque, de tema drásticamente, ajá. ¿Por qué? porque estudiamos en la tarde. ¿Sabes qué se me ocurrió una frase, güey, para ti? A ver. En las mañanas soy rata del sistema. En las tardes, neófito de la comunicación. En las noches, zorrillo opinante, güey. La verga, es mi triple vida. Te digo, eso de manejar una triple vida ya está. Apenas podía con la misma cuando no hacía nada, güey, y ahorita ya me ando, me ando descabellando. Güey, fue un golpe muy duro para ti ese pedo. Que de Eh, repente, o sea, estés nada más estudiando y eso es lo único que te enfocas, de repente trabajando y de repente trabajando y estudiando. O sea, pues mira, ah, si me pongo a pensarlo y me voy en ese viaje, como se lo dije a un compañero hace mucho tiempo, le digo, güey, si me quedo pensando en eso, realmente sí me voy a poner mal. Porque realmente, o sea, sí te afecta, güey. Te afecta. ¿Por qué? Porque justo lo que dijiste, en un momento solo estás estudiando, no te preocupas por nada más, llegas a tu casa, es tu tarea, te puedes ir de peda, güey, puedes llegar ebrio a la clase, no hay pedo, y ya luego tienes como que otra responsabilidad, ajá, luego ya tienes otra responsabilidad y es trabajar, güey. Te queda poco tiempo, te la pasas durmiendo la mayor parte del tiempo, y a eso súmale que luego entras a estudiar de nuevo, güey, apenas te da tiempo para cagar, güey. Entonces, ajá, en cierto punto sí afecta, pero
a la vez también me ayuda, ¿sabes? Como que a... Organizarte, una madre así. Exacto, o sea, lo que decía mi Gala en uno de sus tantos capítulos, tantos podcasts, de agarrar una rutina, güey. Ajá, entonces, en parte sí me ayuda a tener una rutina, a ser constante con las cosas que hago y sobre todo a disfrutar mucho los pequeños ratos libres que tengo, o sea, los ratos libres que tengo o los uso para distraerme, bueno, la tarea ya está contemplada dentro del estudio, así que pues no, o para, no sé, güey, agarrar la guitarra y ponerme ahí un rato y desestresarme, o para desarrollar ideas que tengo en mente. Por ejemplo, te traigo una idea en mente que no voy a decir mucho, pero que planeo concluir para diciembre y espero lo veas. Espero también, yo te voy a contar más adelante porque necesito también tu ayuda, pero pues sí, o sea, te digo, son cosas que como que cuando no haces nada, no es que no las puedas hacer, sino como que no te dan ganas, ¿sabes? Como que, más yo, güey, que soy una persona que procrastina mucho y cuando tiene demasiado tiempo libre, no hace nada, güey. Por eso he aprendido que si estoy bajo cierta presión, y sé que tengo ciertas cosas que hacer, sé que puedo hacer otras más en los momentos que tengo libre, güey. Es decir, puedo aprovechar y puedo valorar, esa es la palabra, valorar más el tiempo libre que tengo, güey. Excelente, un gran ejemplo a seguir. Cuando sea grande quiero ser como tú. Yo quiero ser como Diosito. Como Jesús, para que te maten. Para que me maten a los 30. No, güey, sería bien culero, ¿te imaginas? No, a los 33, güey, no. Si te matan a los 33, tu familia va a pensar, mira, él era el destino. Era el elegido, güey. Van a hacer una religión en torno a mí. Ahora son de su culpa, malditos desgraciados. Me van a linchar en Puebla, güey. Te van a hacer así canon en la iglesia católica. Vas a estar al lado de Juan Pablo II, güey. Pues mira, ese tema tiene que ver con lo que hablaremos hoy. No, o sea, sí, realmente eso es lo que pasa, güey. Y es algo que le decía un profesor de semiótica. Decía que es cierto que nosotros podemos interpretar ciertos textos bíblicos, ¿no? Pero hay una diferencia entre buscar una verdad y decir nuestra verdad, o lo que nosotros queremos dar a entender con esto, la interpretación que nosotros queremos dar, y que la gente nos crea. O sea, algo que va relacionado al tema que vamos a hablar hoy es que a lo largo de la historia hemos visto un chingo de sectas, güey, que se forman a raíz de que un güey supuestamente iluminado les muestra una verdad, la verdad que él quiere decir, y estas personas lo siguen ciegamente, güey. O sea que creo que nada ha cambiado y poco hemos aprendido realmente de ese tipo de historias, güey, ¿sabes? O sea, sí, han cambiado en algunos aspectos. Ajá. O sea, pero aún así seguimos cayendo porque... Exacto. Como en su realidad, ¿no? Como las organizaciones multinivel, güey, las sí. son como... Tienen a seguir este pedo de las sectas, ¿no? Que se popularizaron, especialmente en Estados Unidos en el periodo de los 60 y los 70, de las sectas, pero, o sea, nos ayuda a entenderle, o sea, ¿por qué a alguien realmente le interesaría conocer las sectas? ¿Por qué algo que pasó hace casi 50 años, ¿por qué sería necesario conocer sobre eso? ¿Por qué? Aquí va este tema, que es la historia, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesa saber lo que pasó antes, ¿no? Es lo que diría la chaviza en una clase secundaria, güey. Pero los güeyes de secundaria son como que muy hechis, güey. Entonces, ¿yo para qué quiero saber eso? ¿Yo quiero saber a ganar dinero y que la verga, güey. A ver, si quieres ganar dinero, ¿por qué te estás estudiando, ese es el primer punto, güey. Si quieres ganar dinero, cualquier madre es específica, güey. Si quieres ganar dinero, métete al narco, güey. Vas a morir, pero tú quieres ganar dinero, ahí está, ¿no? Lo que quieres, güey. Y muchos dicen, pues yo estoy aquí porque mis papás me obligaron. Chinga tu madre, güey. Entonces lárgate, escápate de tus padres, salte de la casa, güey, lo que quieras. Si vas a estudiar, tienes que estudiar porque quieres estudiar, güey. La neta, verga, güey. La neta, camioneta. Hermano de Gabriel, si nos está escuchando, güey, si tienes nada más ganar dinero, güey, métete a lo que seas, pero no estudies simplemente porque quieres ganar un chingo de dinero. O si te preguntan de repente, hey, ¿qué vas a estudiar? O sea, si alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Ya sabes qué vas a hacer? Dile, a ver, jefe,
Voy a ser feliz. ¿Qué voy a hacer o qué quiero estudiar? Porque la pregunta no es la misma, ¿eh? Ya con eso tu jefe te va a decir, mira, pinche chamaco pendejo, estás castigado por repetirme. Como cuando Cassandra nos dijo que sí, ¿para qué queríamos? O sea, nos dijo, no contesten por qué, sino para qué. Y puta, yo no sabía qué contestar. ¿Para qué quiero estudiar esto? Sí, o sea, ¿cuál es la finalidad de que nosotros, en vez de estudiar, no sé, ingeniero petroquímico, que obviamente eso va a generar ganancias, al menos aquí en México, ¿por qué estudiamos comunicación en una facultad que apenas si tiene aire acondicionado? Güey, de repente sí da como que cierta, no sé qué es la facultad, güey. Sí, o sea, está bonita, a mí me gusta y la amo, güey. Parece secundaria del estado, güey. Pero parece primaria, güey. Primaria rural. O una ves perros ahí, güey. Parece telesecundaria, güey. De repente ves perros ahí. Hay un vagabundo tirado y dices, no, es mi profesor de historia. Y de repente llega una señora diciendo, por favor, que yo me... Güey. Qué mierda. Pero sí, güey. O sea, luego llega un señor con el mismo familiar, güey, en el mismo hospital, en la misma sala desde hace como 3 semestres. Con el mismo discurso, güey. Pero nada más cambia los chamacos de la tarde con los chamacos de la mañana. Exacto, güey. Pinche vato, si nos estás escuchando, chica tu madre, güey. Neta, güey. O sea, si tu familiar está enfermo, qué culero, Pero sí, pero si dices, no, es que me empecé a petatear y los de la mañana nada más empezaron a reír si estás en la tarde. Y si estás en la mañana, es que los de la tarde se empezaron a reír y ya. Chivato. Pero a ver, por ejemplo, a ver, si nosotros sabemos de eso y de repente los grupos más jóvenes ven que esa madre, para no caer en la historia, pero para no caer en las mismas, pues nosotros les enseñamos, ¿no? Les decimos, güey, no creas en eso, porque ese vato está mintiendo. Qué coincidencia que todos los putos años, desde hace 10 años, está aquí el biche vato haciendo lo mismo, ¿no? Coincidencia, ¿no? Y ya como enseñarles acerca de eso, educarlos con nuestras experiencias, ¿no? A ver, en la historia es fundamental el pedo de que la frase, aquel que no conoce su pasado está obligado a repetirlo, ¿no? Empezamos con esto de las sectas, güey. Si no sabes sobre qué es una secta, cómo funciona, si vas a algún pinche grupo, algún meeting y de repente están hablando, sí, es que vas a ser chingón si se unen a mí, yo propongo esto, van a salir de ese hoyo de miseria donde están viviendo y la mamada. Si tú no sabes nada de las sectas o de las empresas multinivel, dices, este verga, confío completamente en ese güey. Pero si tienes un poco de conocimiento previo sobre lo que la historia nos ha enseñado, puedes decir, puedes criticar. Me gustan algunos factores, pero no la ideología que él me quiere implantar. Así que yo me voy. Me retiro de aquí con mi dinero. Qué lástima, ¿no? Pero adiós. O sea, eso es una de las principales razones por la que es importante el aprender historia. Historia es como evitar cometer los mismos errores que en el pasado llevaron a desastres en la sociedad. ¿Sabes? O sea, ¿por qué es importante conocer las guerras, güey? ¿Por qué es importante estudiar cómo se fueron originando la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría? Para entender qué es lo que está pasando ahora. ¿Por qué cosas de la Guerra Fría aún siguen impactando en la actualidad? ¿Por qué aspectos de la Segunda Guerra Mundial siguen impactando en la sociedad? ¿Por qué aspectos de la Primera Guerra Mundial siguen impactando en la sociedad? De la Guerra Fría, pues la pelea de comercio entre Estados Unidos y el bloque soviético, que en este caso pues ya no está, pero es reemplazado por China, y ahorita China está ganando realmente la guerra económica contra Estados Unidos. Y eso voy a hacer un paréntesis, güey. Se me hizo interesante un comentario que de un verga en un podcast que hablaba el por qué a muchos países les conviene más hacer comercio con China que con Estados Unidos. Sus ideologías son diferentes, ¿no? O sea, tienen pensamientos diferentes y la mamada. Y aquí está otro factor. Xi Jinping, que creo que así se llama, que es el Winnie Pooh de allá, ¿no? Ese verga ha estado ahí, o sea, desde que yo tenga memoria, ¿no? Y este verga nos explicaba por qué los países es como más factible trabajar con ellos, porque si le dices, hey,
Güey, dame un préstamo, no, préstame esta madre a China. Y China, sí, no hay pedo, págamelo cuando tú puedas, güey. Total, aquí voy a seguir toda la vida, ¿no? En cambio, Estados Unidos, si le haces un préstamo, o sea, le pides un préstamo a ese país y dice, ok, mira, te voy a dar nomás 2 años o 3 años para que me lo des, porque ese préstamo tiene que estar antes de que salga de la Casa Blanca, ¿no? Digamos que ese es un factor fundamental en este pedo, porque Xi Jinping está pensando a largo plazo, o sea, ese güey está pensando quedarse ahí toda su vida, güey. Y por eso, si me haces un pago, pues sí, o sea, te lo voy a llevar calmado porque tarde o temprano me vas a pagar y yo voy a seguir aquí. Nadie va a moverme de aquí porque él creó una estructura firme, güey, para que no lo superen, al menos en un gran tramo de tiempo. O sea, nadie va a llegar a donde está ahora hasta que él decida, yo creo que ya me voy, ¿no? En cambio Estados Unidos no, como este es el pedo de una democracia y van cambiando los presidentes, estos vergas tienen que pensar, ok, si te hago un préstamo ahorita, pero ya no me falta un año para las reelecciones, tienes que dármelo en chinga, güey, ¿no? O sea, es como, y a la gente en general no le gusta que le estén apresurando, ¿no? O sea, ese es un paréntesis enorme que dice porque sí. Es muy interesante ese comentario, porque realmente casi, digamos, la mitad del mundo ya hace comercios con China, güey. Su principal proveedor o sea, su principal amigo económico es China, güey. Un poco más de la mitad del mundo. Y, o sea, México nunca, porque o por obvias razones, ¿no? Pero, o sea, Asia completamente es China, güey. A la fuerza o convenciéndolos, pero ha sido China. Y es un impacto que es de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial. Los conflictos en Europa, güey, no se han desarrollado, no se han quitado por completo, güey. Por ejemplo, aspectos como los neonazis, güey, que no solamente están en Alemania, sino que en toda Europa e incluso en Estados Unidos. ¿Qué puta hace un neonazi en Estados Unidos, güey? ¿Sabes? El efecto de la Primera Guerra Mundial también ha sido así, güey. Aspectos que, por ejemplo, los conflictos en el oeste de Europa que se generaron por cuestiones de la Primera Guerra Mundial, aún siguen estando esos conflictos ahí. Tal vez nosotros vemos Europa como, sí, esos vergas tienen economía, que la chingada y que la verga y que la mamada, ¿no? Son blancos. O sea, son blancos, esos vergas tienen que tener una vida chingona, cuando no es así, güey. O sea, sectores del oeste de Europa están de la fregada, güey, pero no lo podemos percibir porque nosotros nada más cuando pensamos Europa, pensamos en el este de Europa, que es Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Italia, güey, a lo mucho tal vez tantito Grecia, pero los demás, güey, o sea, es donde también han tenido conflicto desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aprender de la historia nos ayuda también a entender cómo es que se fueron generando las cosas y por qué nos siguen afectando hasta el día de hoy. Y es un punto, por ejemplo, es que la historia es como una ciencia que nos permite conocer y entender, o sea, por qué estamos viendo ahora, o sea, por qué Chiapas es un estado tan rezagado. Por diferentes conflictos que se fueron realizando, güey. Porque de alguna manera a México se le es mucho más fácil el sacar productos del sur para llevarlos al norte, del norte distribuirlos porque está mucho más cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, es cuestión también de geopolítica en este aspecto, güey. Porque les conviene que las escuelas en el sur de México sean mucho más deficientes que el norte, porque aquí hay mucha más variedad de personas que harían lo que sea para ganar dinero. Y los estamos creando así para que esporádicamente los jalemos al norte a trabajar y no nos estén chingando por salario, ¿no? Ese es otro porcentaje, o sea, es como una realidad. Y ese es un pedo también. Hay muchos por la realidad evitan conocerla, ¿sabes? O sea, dicen, no, me siento muy cómodo acá, no quiero conocer más a fondo. Pero el chiste es conocer más a fondo para fomentar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces es importante que las personas se vinculen con la realidad de su país para que le ayude a construir una mentalidad mejor y una sociedad mejor. O sea, aquí te tienes que ir de lo particular a general en este caso. O sea, crear un pensamiento mucho más crítico con todo lo que te rodea, ayudar a la comunidad con tu pensamiento. Tal vez así vas a construir un pensamiento que puede ser
adaptativo dependiendo de los contextos de las personas, ¿no? Y esas personas van a generar un poco más de pensamiento crítico que se va a ir repartiendo y haciendo que la sociedad sea un poco más consciente, ¿no? Que es algo que le hace falta a la sociedad mexicana. O sea, son aspectos principales de esto y de los que vamos a ir hablando. Por ejemplo, a ver, ¿tú qué opinas, güey? Tú como joven de 20 años, ¿por qué crees que es importante la historia? ¿Y por qué? Porque esto lo hemos visto siempre, conoces a personas que no les importa la historia, que era una materia que toda su vida les valió verga, les valió verga, ¿no? Porque incluso a los maestros, ahorita me viene a la mente de la secundaria, el de historia era siempre aburrido. ¿Por qué, güey? ¿Tú cuál crees que sea una causa y tú qué opinas de la historia, güey? Mira, De la historia. ok, por partes, creo que no nos, como jóvenes, y voy a generalizar, no me voy a incluir a ti, a mí, y a todos, ya dije, no nos interesamos tanto por la manera en cómo nos la han vendido. Creo que en esto ha influido tanto, ponte tú, lo que nosotros observamos en los programas de televisión, en las caricaturas, en las series, desde muy tempranos, y es esta concepción de la historia como algo aburrido, ¿sabes? Como algo de que tiene que ver con números, con fechas, de que a huevo te tienes que aprender. Por ejemplo, en la primaria, güey, ¿cómo nos enseñaban historia? Por ejemplo, la independencia o la revolución mexicana, güey. ¿Cómo nos presentaban a los héroes históricos? Bueno, pues que Miguel Hidalgo era un calvo viejito del cual tenías que comprar una infografía, la tenías que pegar y tenías que escribir su biografía. Y dices, qué pendejo, ¿no? Primero pegué la figurita antes de copiarle su biografía, güey. Pero en sí te dejaban, te dejaban como estas tareas que, pues sí, eran eso, güey, eran tareas aburridas, güey, eran tareas que yo diría pendejas y hasta chafas, güey, porque realmente no es como que como niño te despertaran ese interés, es el por qué hizo lo que hizo, qué pasaba en ese entonces y contra qué luchaba, o sea, no te lo planteaban desde este punto de vista que tal vez ya de grande ya te puede interesar. O sea, ahorita, cuando tú me planteas eso y la neta no me llama la atención, pero en su momento no, porque pues, yo no comprendía bien, güey. Y es como que te intentan meter toda la fuerza a una edad en la que si no te gustó en ese momento, no te va a gustar después. Y si te gustó en ese momento, pues, tal vez chance te sigue gustando más adelante, o chance no. Entonces creo que ese es uno de los mayores problemas, y es que no han sabido cómo enseñarnos historia. Y más que nada la importancia que puede tener, que es a lo que voy. ¿De qué nos sirve saber historia? Bueno, a partir de ella podemos aprender ciertas cosas respecto a nuestra relación con nuestro entorno y nuestra comunidad. Por ejemplo, el por qué decimos mande cuando alguien nos llama por nuestro nombre, que podemos decir, bueno, esto viene desde la conquista, cuando los españoles nos decían así porque nos consideraban seres inferiores. Y ahí ya podemos decir que realmente contestar que no está mal, güey. O sea, realmente no es malo. Mostrar una sumisión ante otra persona a quien creemos superior por ciertos rasgos que se basan en su apariencia, eso está mal, güey. Entonces te digo, aprender de historia te permite saberla interpretar para no dejar que se aprovechen de ti, no dejar que te tachen de algo, vaya. O sea, a rasgos muy generales te permite poder relacionarte mejor con tu entorno, conocer el porqué de las cosas, conocer el por qué funciona esto, quién descubrió aquello, eh, quién propuso esta cosa y por qué lo propuso, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer vota? Bueno, porque hace más de 50 años descubrimos que pues también son ciudadanos de una sociedad funcional, ¿no? Porque es importante el lábaro patrio, los símbolos patrios, porque nos dan una identidad como nación, que tal vez a ti no te guste, bueno, es otra cosa, pero vaya, eso creo yo, güey. O sea, realmente la historia sí sirve si es que, como tú lo dices, queremos tener una conciencia y ser críticos al momento de tomar una decisión o de decir ciertas cosas. O sea, tomar no solo
lo que decías, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué te gusta esta canción? Ah, pues porque me gusta y nada más. No, si sabes de historia, probablemente te puedes dar un mayor referente y puedes dar un porqué. Puedes decir, a mí me gusta esta canción porque la letra habla sobre un suceso histórico que pasó, o habla sobre la vida de tal o cual persona, habla de un momento, de un contexto histórico del cual a mí me ayudó a entender mejor. Es a lo que voy a decir. Creo que sí es importantísimo conocer historia, tanto para saber de nuestro entorno, como ya lo decías, como para no cometer los mismos errores, o sea, no repetir la historia. En el caso, por ejemplo, de la política, no caer en las mismas decisiones como país para volver a elegir a los mismos gobernantes. Y entender que los gobernantes no son ni un ser divino, no son un salvador, no son una figura acá que va a resolver todos los problemas, sino que son simples personas que siguen ciertos ideales, pero que no, ello automáticamente no los hace ni las más preparadas, como ya hemos visto actualmente, como tampoco las puede hacer las más tontas, vaya. O sea, es como, como parte de todo eso, ¿no? De conocer historia, el saber diferenciar una cosa de otra y ser más crítico y consciente al momento de tomar una decisión o al momento de continuar con cierta actividad, cierta cosa. Totalmente, o sea, de alguna manera nos ayuda, o sea, a nosotros siempre nos va a ayudar a entender sobre la historia, entender, por ejemplo, hay algo que había leído por ahí que habla sobre cómo agilizar realmente la educación, y es adaptar el conocimiento que se brinda, no solamente enseñando la cultura general, sino también ejemplificando de acuerdo al contexto, ¿sabes? O sea, sería mucho más complejo que solamente dar unos libros gratuitos, en general, o sea, todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para mí es una moto, porque para mí es curioso que, por ejemplo, los libros de texto de la primaria, de las escuelas públicas, o sea, ¿por qué tantas personas de los diferentes estados de México conocemos cómo, cómo está estructurado? Conocemos las portadas, es algo muy típico. El libro de lectura de primer grado, ¿por qué lo conocemos tanto? ¿Por qué no sería mucho más lógico que se enseñen estas cosas, pero que también se hayan aspectos específicos de cada contexto para que los estudiantes no lo sientan como una educación muy general y algo que jamás le pasaría a ellos o que ellos verían? O sea, ¿por qué no ejemplificarlo de acuerdo al contexto? Ah, mira, si yo estoy en tal escuela, o sea, si estoy aquí en Tuxtla, ejemplificar estas madres de cosas que han pasado aquí, cómo ejemplificarlos para que los niños sepan o sea, sepan decir qué es lo que están aprendiendo, ¿no? Que es un punto fundamental que debe de tener la educación de acuerdo a la pedagogía. O sea, es que no, o sea, sea un poco más complejo, pero es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, la historia, ¿por qué la historia universal es nada más Europa, México? Es eurocentrista, güey. O sea, es eurocentrista, obvio, ¿no? Ajá, O sea, en ese aspecto, porque, por ejemplo, para ellos la Edad Media solamente pasó allá, en Europa, güey. Yo decía, puta, y Asia, güey. Asia tiene muchísima información, güey. ¿Por qué apenas si sabemos cosas, al menos en la primaria, de Japón, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no enseñan cómo fue este impacto de Japón? ¿Cómo es que se generó de esa manera? O sea, al menos que le den una lengüetada. O, por ejemplo, si se habla de esto de historia o la historia de Chiapas, güey, ¿por qué no nos enseñan desde el principio, güey? ¿Por qué desde el principio nos dicen que Chiapas estuvo toda la vida en México, güey? Cuando no es así. O sea, no hay registros realmente de cómo estaba constituido Chiapas cuando era parte de Guatemala y de la Capitanía General de Guatemala en el periodo de antes de la independencia y después de la independencia. Un tiempo después se separó y se unió a México, ok, pero ¿por qué te lo inician inmediatamente? O sea,
nosotros también debemos de conocer de alguna manera que, el área geográfica se independizó en el periodo con Guatemala, ¿no? Después nos unimos, sí, porque también hubo un periodo en el que Centroamérica estuvo o sea, Iturbide cuando hizo el primer imperio mexicano, pues ahí creo que antes estaba ya integrado eh, Centroamérica junto con la Nueva España, en ese caso pues ya se generó como México, pero cuando acabó este primer imperio pues ya se separaron y se generaron como un solo país, ¿no? Pero ahí también podríamos tomar, oye puta, a ver cómo pasó eso, o sea, yo quiero saber ese pedo, ¿no? O sea, entender, y siento que también esto ayuda en el pedo de... Es mucho más fácil decirle a los estudiantes la historia como son héroes y villanos, cuando realmente no se le tiene que ver así. En la historia tienen que ser personas que interactuaron y funcionaron por lo general, empezaron a hacer actos para beneficio propio y que tal vez por ahí fueron transformados por la historia. Un gran caso es la revolución, y tenemos un podcast que hablaba sobre la revolución y cómo realmente, puta, güey, fueran peleas de caudillos contra caciques y les valía verga la historia, güey. Al final, el más sanguinario de todos contó la historia como él quería contarla, ¿no? O sea, no era que a ese verga mató a los demás porque quería quedarse con el poder, no, es que él quería tener la soberanía mexicana e idolatró a aquellas personas para que quedara bien también y que no se viera como el pinche sádico de mierda. Estoy hablando a ti, Obregón, chico tu madre, y también a ti, pinche Calles, güey. Pero o sea, es importante también entender la historia como tal. O sea, la historia despierta la curiosidad. O sea, aprender historia no hay que dejarlo porque, o sea, ayuda realmente a que entendamos mejor los procesos sociales, los descubrimientos científicos, cómo se originaron, güey. O sea, para eso está, si te gusta más el contenido audiovisual, chécate documentales. O sea, realmente es interesante la historia, güey. O sea, porque este saber nos ayudará a percibir todo de una manera más precisa, güey. O sea, entender cómo se fueron inventando las cosas, cuál es la importancia de todo eso. O sea, tener conocimiento de diferentes áreas y no solamente enfocarte. Y es algo que yo apoyo en el estudio, por ejemplo, en mi bachillerato. Yo estuve estudiando en un bachillerato técnico, pero que también nos enseñaban otras materias del tronco común, ¿no? Es muy general pensar en esta mamada de que, a ver, si yo estoy estudiando para contaduría, ¿por qué me están enseñando aspectos del humanismo? Pues como, ¿por qué, güey? O sea, no vas a hacer nada más aprender los números, o sea, no tengas esa necesidad de contar a los humanos como si fueran números, o sea, debes de tener estos aspectos, o sea, conocer de la filosofía, güey, cómo se generó la contaduría, quiénes son estos vergas que lo inventaron, o sea, no solamente enfocarte en el aspecto práctico, también en el teórico, porque al final, por ejemplo, si eres un arquitecto, güey, o un científico y o sea, yo me acuerdo, güey, porque vi un video de Bully Magnets, que ese es un canal de YouTube muy bueno, que hacía un comentario sobre Carl Sagan, de cómo este güey realmente estaba obsesionado por conocer vida y juntó a varios científicos para crear como una placa donde hubiera información específica de quiénes somos, dónde es nuestro planeta, de qué estamos hechos, qué es el carbono, y cosas que nos representaran, ¿no? Y en este video nos hablaba, a ver, mira, está bien tu idea, eres una persona muy idealista, y también con pensamiento crítico, y fue la idea más general que pudiste crear para que seres fuera del planeta nos entendieran. Pero en ese grupo selecto no hubo ningún lingüista y ningún humanista, ¿sabes? O sea, solamente juntó a las personas que apoyaban también sus ideales. Cuando en un grupo así también debes de entender, o sea, un lingüista, güey, o sea, si vas a crear información que quieres que conozca seres, que tienes que llegar desde cero, o sea, no conoces nada, no sabes ni cómo se comunican, o sea, estás pensando desde una perspectiva humana de cómo funciona el lenguaje. O sea, para entender este pedo pueden ver La Llegada o Arrival de Denis Villeneuve.
Y ahí son aspectos mucho de que se habla sobre la lingüista, o sea, te ves que esa película realmente el director, el guionista, la producción en general se empapó, se habló con un lingüista para saber cómo crear un lenguaje, una escritura de la nada, güey. O sea, es una perspectiva que tal vez nosotros no nos creamos del todo. O sea, yo recuerdo que hubo una actividad que tuvimos en la universidad, ahí estuviste también, Juan Pitos, que es, oye, güey, tienes que crear un lenguaje de la nada. Y todos nos guiábamos así que, mira, güey, sí, mira, vamos a cambiar que en vez de decir, digamos, o una madre así, güey, todo el pedo. Y estábamos desde una perspectiva muy cerrada de cómo funcionaba la escritura y el lenguaje. Y el profe cuando nos dijo, no sabes que estás pendejo, o sea, pueden haber creado lo que quiera, en serio, chavos, lo que sea. Un silbido puede significar, estoy bien, güey, gracias, güey. Un golpe en la cara puede significar, mira, estoy más o menos triste, ¿y tú cómo estás, güey? O sea, puedes haber creado un lenguaje de la nada. Pero el pedo, por ejemplo, J.R. Tolkien, que es el creador del Señor de los Anillos, inventó lenguajes, güey. O sea, inventó un alfabeto de los elfos, güey. O sea, tuvo que investigar acerca de la lingüística para crear un lenguaje de la nada, güey. ¿Sabes? O sea, siento yo que es importante conocer estos aspectos, no solamente que sean como detalles así esporádicos que puedes comentar en alguna plática X, sino que te ayuda también a crear un pensamiento crítico sobre lo que está pasando. A ver, vayamos a un aspecto básico. AMLO, güey, nuestro presidente. ¿Por qué mucha gente lo critica y mucha gente no? Entender las ambas partes es parte esencial de cualquier historiador. Porque en un futuro el trabajo del historiador será contar lo que está pasando ahora, pero entender desde todas las perspectivas. O sea, darse cuenta que no llegar allá y decir es que AMLO era un genio incomprendido. No, tienes que llegar allá y contar tanto los defectos como las cosas buenas, ¿no? Y es un historiador lo que tiene que estar ahí. O sea, ok, me voy a inclinar para un lado. Es normal, ¿no? En que todos tendemos a este aspecto de guiarnos por estos grupos sociales que nos inculcan, que la familia nos dice tienes que creer en él o no, etcétera. Pero también darte cuenta cuando las cosas están haciendo bien o las cosas no están saliendo mal, o sea, las cosas están saliendo mal. Este aspecto del pensamiento crítico que nos enseña con la historia es entender dónde se originó Andrés Manuel López Obrador, cómo se fue generando en el ámbito político, cómo llegó hasta ahora, por qué la gente votó por él, qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que está pensando la gente desde el momento que votó ahora. O sea, es esencial, no simplemente decir, es un pendejo, ok, pero ¿por qué es un pendejo? Entonces, nada más estás repitiendo como loro lo que alguien más te dijo que creyeras, ¿no? O sea, eso es una parte fundamental, lo que es esencial en el momento de entender la historia. Entender la historia, o sea, a todos nos gustan los relatos bien contados, ¿no? O sea, en este pedo de la historia nos ayuda a ahondar en las raíces de la sociedad, güey. Y esto se lo explicaba a Juan Pérez antes de que grabáramos es, enfócate en algo que te gusta. A Juan Pitos le encanta la música, ¿ok? Voy a hablar, ¿qué es la música, güey? ¿Por qué nos gusta tanto la música? Pues a mí me gusta este género. Pues investiga sobre este género. ¿Por qué te gusta? O sea, hazte esas preguntas. ¿Por qué te gusta este género? Si al final llegas y dices, puta, entonces me gusta porque un compañero que admiro le gusta esta música e inmediatamente a mí me debe de gustar para que encaje en su grupo social. Ok, entonces voy a buscar otro género que realmente me guste y que me sienta totalmente identificado. Vas a ir sacando la historia de cómo se originó el reggaetón, el rap, el rock, porque el rock está muriendo, el rock son las bandas Led Zeppelin, Guns N' Roses, Pink Floyd, etc. O el rock aún sigue aquí, sigue en nuestra era, pero ha evolucionado, etc. O sea, es lo bonito también de la historia, o sea, que realmente no va a tener fin, porque cada año que va pasando es un año más que se va incorporando a los libros de historia que nos van contando. Tal vez en unos 5 años,
gente va a escuchar de cómo era realmente lo que pasamos aquí en la cuarentena. Cómo es este pinche virus que paró el mundo. Y nosotros tal vez leamos eso y digo, puta, esa madre no pasó. Porque hay gente que va a estar cambiando las cosas que están pasando en la historia. Pero siempre va a seguir aquellas personas que van a contar la historia como es y va a ayudar para que estas madres no pasen. O sea, sería irónico que nosotros cuando tengamos 30 años veamos que pase otra pandemia y repitamos las mismas mamadas, güey. Sería estúpido. La Probablemente neta, pase. güey. Claro que sí, probablemente pase. Pero la historia nos ayuda para entender y decir, esta madre no tiene que pasar porque en el pasado pasó, o bueno, qué redundante, pero tenemos que evitar que estas cosas nos afecten ahora. Estamos en una sociedad que supone que debe ser más avanzada y que debe de evolucionar. Hagamos que esa madre funcione, ¿no? Y ese es el fin de la historia. Chavos de mi edad, güey, aprendan más de historia, no mamen, güey, es impresionante. Que al final, o sea, lo que dices es cierto, la historia es importante y aprender es importante, pero creo que eh, al igual que la lectura, primero debería ser con temas que de verdad te gusten. O sea, creo que eso en general en cualquier cosa. Por ejemplo, el profesor este que te decía que nos hizo hacer una autobiografía y que nos hizo acá que nos desnudáramos y dijéramos nuestros peores miedos. Ah, no es cierto. Que nos mostrábamos vulnerables. No, no es cierto, mira. Yo se lo dije, le dije, no era por mamarle el huevo, pero le dije, gracias, porque usted está tomando en cuenta nuestros intereses, que creo yo es fundamental cuando inicias en algo, o sea, tanto en la música como en cualquier cosa. Un ejemplo muy claro es la lectura, güey. A mucha gente no le gusta leer, güey, y eso es una verdad. Y no es tanto que no les guste, sino que no se los han enseñado bien o no les han dicho que puede haber libros que no necesariamente a sus ojos sean aburridos, ¿no? Porque pues como todo, ¿no? Tú y yo somos diferentes, lo que para mí puede ser interesante para ti tal vez no. Sin embargo, si yo encuentro algo que a mí me gusta, me atrae y es algo que yo quiero acá profundamente, pues lo voy a leer, güey. Y en efecto, hay libros que yo he leído que la verdad me han gustado muchísimo y a día de hoy los vuelvo a releer y me gustan bastante, güey. Y hay otros que pues sencillamente no. Pero remontando al otro ámbito, o sea, el chiste de todo esto es hacerte como de un hábito primero, o sea, el hábito de, en este caso, investigar de historia, ¿no? ¿Qué te gusta? Bueno, que la música, no que la animación, por ejemplo, o el doblaje, ¿no? Como el caso de nuestro compañero, Voces que dan vida, que a ese güey le gusta machina el doblaje y se pone a investigar de quiénes hicieron el doblaje de tal serie, cuántos personajes han hecho tal actor, entonces si bien es cierto que no todo el tiempo va a ser solo lo que a ti te gusta, sí te va a dar un previo para que cuando tú quieras enfocarte en otro tema que no esté en tu zona de confort, puedas hacerlo con una mayor facilidad que lo harías sin que no tuvieras experiencia previa. O sea, a lo que voy es que, en el caso de lectura, si tú quieres leer un texto complejo, se te va a hacer mucho más fácil leerlo y lo vas a poder digerir mejor si es que tienes una preparación previa con libros que has leído antes, que te han gustado, a que si no hubieras leído realmente nada. Entonces, mi consejo es que sí, que investiguen sobre historia, sobre cualquier tema que les guste y posterior a esto, cuando en la escuela se les requiera, se les pida, o ustedes por cuenta propia decían, no, que quiero saber sobre tal tema, se les haga mucho más fácil la labor de tanto investigar como de leer. Ese creo que sería mi consejo. No sé si para concluir, yo creo que sí, mi parte de mi conclusión sería, la historia es importante, sí, aprender también, pero creo que también debemos aprender a, a aprender sobre historia, aprender a aprender. Aprender, Muy, aprender. muy buena materia, por cierto. La neta, güey. Ya gracias a Besito de ella nada. yo sé acentuar mucho mejor. Exacto, güey. Ey, la neta, sí, güey. La neta ya sabemos Algo que acentuar. ignoré toda mi vida en la primaria, güey. Lo aprendí en un semestre, güey. Pero ¿por qué? Justamente por lo mismo, por la manera en cómo se nos enseñó, Sí, güey, que o la sea, neta fue buena. la neta, güey, pinche pro chingona. Y porque creo que porque realmente quería la carrera. O sea, sí me gusta. Ajá, Pero es exacto, pro. exacto, es a lo que vamos, que realmente fue una decisión tuya y que ya estando ahí dices, bueno, si ya me tocó esto, pues
a darle, ¿no? Chingón. Y qué A bueno, pedir porque copia esto... de puta, güey. Ajá, ¿Cómo se siente tu árbol? sí, güey. Había un pendejo que decía, pueden enviar su autobiografía para allá. Y es de que, güey, no mames. Ya te están diciendo cómo verga hacerla, ya chinga tu madre, güey, neta. Con todo O sea, respeto, güey, esa pero... de autobiografía es como tipo, güey, ¿cómo hicieron la autobiografía? Puta, ¿nunca No has mames. escuchado qué es una Sí, güey. autobiografía? ¿En serio? O O sea, sea, dice, sí, ya... güey, no tienes que ser grosero. O sea, sí, pero también no mames con ese, güey. Sí, pero tampoco seas pendejo. No, no sé, o sea, mira, mi respeto es para todos, pero es que neta, hay veces que dicen que no hay preguntas pendejas, solo pendejos que no preguntan, pero es que hay veces No que hay de verdad preguntas pendejas, solo pendejos que preguntan, güey. Chinga tu madre, güey. que Si te preguntan mames, cállate. preguntas pendejas. Neta, güey. O sea, a veces te digo, güey, todo esto es lo que influye en que uno aprenda o no las cosas, en que uno quiera o no ver la realidad. Que es cierto lo que decías, nos gusta lo instantáneo, nos gusta más ver a un güey bailando y caminando que, por ejemplo, una clase de historia. Pero creo que todo es relativo. O sea, realmente, como yo te dije al principio, a mí, yo disfruto del contenido basura a veces de ciertos youtubers que no voy a mencionar porque me puedo meter en pedos. Aunque no lo vean, pero también disfruto también de otras cosas. Por ejemplo, he estado viendo un canal que te recomiendo muchísimo, que es de un profesor que, bueno, es doctor y enseña fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y la neta, sus videos, güey, yo había perdido la pasión por la fotografía hace como 3 años y ahorita es como que verga, güey, o sea, perdí mucho tiempo y qué bueno que este güey ha subido videos porque creo que sus clases las sube así, entonces para mí sus videos son una verga, güey, y puedes aprender muchísimo de ahí te los recomiendo si quieres, es que pienses continuar con la foto, ¿no? Pero ¿Cómo se llama ese güey? Para que los eh, que escuchas lo sepan. creo que se llama Oscar en fotos, algo así. Pero te digo, es un profesor que enseña fotografía avanzada. Oscar en fotos, güey. Tiene 77 videos, 26,000 Ese suscriptores. güey sí lo he escuchado, güey. ¿Verdad que sí? Sí, Ajá. sí, sí, sí. A mí me gusta mucho su canal, güey. Y la neta, son videos largos, pero no sientes el tiempo, güey. La neta, la manera en cómo te explica las cosas. Y en el caso de mío, vi un video donde él habla sobre un fotógrafo argentino. Güey, no mames, la neta quedé así con ganas de tomar la pinche cámara, güey, y salir a hacer fotos así a la calle, güey, a lo pendejo. Neta, güey. Para que me roben. Para que para retratar la La realidad de agonía. nuestra sociedad, la agonía de una sociedad emergente. Ay, no, pero Una te ciudad digo, decayente. en declive. No, pero te digo, o sea, va a depender mucho la manera en cómo te lo enseñen y tú lo aprendas. Yo creo que es fundamental. Sí, totalmente. O sea, totalmente de acuerdo, bro. Totalmente de acuerdo. O sea, aprende un Vamos, poquito. O sea, mota. enfocan también, güey. Mira, o sea, ¿por qué surgió la mota, güey? ¿Por qué era legal, ¿Por güey? qué la fumaron? O sea, ¿por qué empezó a surgir? ¿Por qué era legal? ¿Por qué en el periodo de Cárdenas, y ese es un detalle que yo no sabía, durante como 6 meses, en el periodo del presidente de Cárdenas, fue legal la mota, güey? Tal vez como por unos menos de 6 meses. Y se hizo, pues realmente no se hizo un desmadre, güey, pero las grandes empresas le dijeron a Cárdenas, no seas pendejo, güey. Y Cárdenas, bueno, ya, chinguen su madre. Y de aquí hasta nuestros tiempos, que se empezó a hablar ya más como de ir legalizando y que otra vez, no, güey, no, es mucho pedo. Mucho pedo, pinche cara, pinche diputado, senador mediocre, güey. Igual tú, AMLO, güey. Pero eso, yo creo que el chiste es que pues emprendan un poco, o sea, enfóquense en algo que les guste. Si les gusta la foto, investiguen más de fotografía. Si les gusta edición de video, investiguen sobre edición de video. Si les gusta tal autor, investiguen sobre más autores, porque eso es algo común entre los escritores, que se guían de otros escritores y así vas a ir buscando, vas atando y toda esa madre. Yo les recomiendo, no sé, a Borges y a Octavio Paz. O sea, son escritores muy Octavio. buenos God. latinoamericanos. O sea, chequenlo, El laberinto de la sociedad es una mamada de libro chingoncísimo. Vayan investigando de acuerdo a estos temas que les interesan y, o sea, expandan su mente. Es algo que yo le quería decir. No sé si tú querías decir algo más, Juan Pérez, o hasta que Eh, terminamos.
No, hasta aquí yo creo que ya hemos dicho suficiente. Podemos decir más, sí, claro, tal vez en otro video, pero de momento es todo. Pues eso sería todo, muchachos. Ahí les dejaré el link de nuestra amiga Saiko para que la sigan, para que apoyen. Ella nos creó el banner y la miniatura. Pues eso sería todo, damas y caballeros, bueno, personas en general. Y pues ahí nos estamos viendo en otro video, porque nosotros somos Zorrillos opinantes, opiniones que apestan, apestan, igual que nosotros. igual que nosotros, igual que México y el centro de Tuxtla.